¿Qué es lo que has hecho? Es una pregunta que quiero que se la lleve hoy a su casa, que la medite, que le esté pensando en este día, en esta noche. ¿Qué es lo que has hecho? En Génesis capítulo 3, versículo 13, tenemos este versículo que vamos a leer ahora. Génesis capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Leemos nuevamente. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Padre bendito, Señor, queremos ahora que tu palabra hable a nuestro corazón, que tu palabra hable a nuestra vida, Señor. Padre, tú tienes, Señor, esta palabra especial para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de esta tarde, Padre. Habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos iniciando el año y este es el primer domingo del año 2024. Muchos comienzan bien el año y comienzan leyendo su Biblia, y lo que vamos a leer hoy es algo que nos encontramos cuando leemos el libro de Génesis. Creo que siempre a inicio de año Génesis es el libro más leído. Y si usted comenzó ya, ha de haber topado con este pasaje precisamente. ¿Qué es lo que has hecho? Es la primera pregunta que Dios le hizo a la mujer después de haber comido del fruto prohibido, después de haberlo compartido con su marido. ¿Qué es lo que has hecho? Y yo quiero que esta noche meditemos en esta pregunta que Dios le hizo a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Le dije, yo quiero que se la lleve a su casa pensando. ¿De qué se trató el mensaje en esta noche? ¿Qué es lo que has hecho? Y es que es una pregunta sobre el asunto más serio de la vida. Es una pregunta sobre el asunto más serio de la vida. El asunto más serio de la vida es el pecado. Y Dios advirtió acerca de esto. Precisamente en Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios lo advirtió: el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y note que la advertencia de Dios llegó cuando vivían en un ambiente perfecto, cuando todo estaba bien. Quizás podrías decir: estoy empezando el año muy bien y pues vamos todos tranquilos, todo bien. Y ahí es donde llega la advertencia de Dios: no hagas esto, porque trae muerte. Esa advertencia vino cuando ellos gozaban incluso de una perfecta comunión con Dios. Adán caminaba sobre el huerto y Dios estaba con él, y escuchaba Adán la voz de Dios. Todo era perfecto, todo estaba muy bien. En ese ambiente perfecto estaba la advertencia: no comas de ese árbol. Todo lo que había en el huerto del Edén era exclusivamente para Adán y Eva. La advertencia de Dios llegó cuando todo estaba bien.
De manera que igual si en nuestra vida todo está bien, mira, todo está tranquilo, no vayas a hacer esto, ten cuidado de hacer esto. Más los jóvenes dicen, ¿cómo crees que lo voy a hacer? Yo sería incapaz de hacerlo. No, estás mal, eso no lo haría yo. Pero si todo está bien, la comunión con Dios está bien, el huerto está bien, todo está bien, en ese momento fue la advertencia de Dios. Sin embargo, hermanos, hoy vivimos las consecuencias de desobedecer a Dios. Lo que Dios dijo se cumplió. Y a partir de ahora, después de ese pecado, después de que Adán y Eva comieron del fruto que no debieron de haber comido, cada sirena de ambulancia y cada hospital nos recuerdan que la muerte está a causa del pecado. Cuando vemos un hospital, mira, ese existe por causa del pecado. Cada funeral, los cementerios que vemos existen a causa del pecado. Cada señal que la vejez va avanzando y ya duelen las rodillas y ya empiezan las arrugas y ya duelen los huesos, es una señal más a causa del pecado. Cada crimen, cada acto de violencia nos está recordando, es que cuando Dios habla es en serio. Dios no estaba jugándoles una broma, mira, todo está bien, nos llevamos muy bien, todo está bien, perfecto, te voy a hacer un chiste, no comas de este árbol. No, cuando Dios habla es en serio. Quizás Eva no entendió las consecuencias que traería su desobediencia a Dios. Eva necesitaba conocer qué tan terrible es desobedecer a Dios. Y es por eso que hoy la pregunta de Dios nos ayuda a comprender el asunto. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Es una pregunta sobre el asunto más serio de la vida. Pero también, número 2, es una pregunta que nos lleva al arrepentimiento. Es una pregunta que nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué es lo que has hecho? Una pregunta específica. ¿Qué has hecho? Una pregunta seria. Detengan todo. Eva, ¿qué es lo que has hecho? Una pregunta dura. No se la dijo suave. ¿Qué es lo que has hecho? Una pregunta, hermanos, que nos llama a examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que has hecho? Y note que las preguntas de Dios no son para condenar, sino para convencer. Nada le costaba a Dios decir, bueno, Eva, las evidencias son claras, comiste de lo que dije que no se comería, por lo tanto, muere ahora. Pero Dios se detiene y hace la pregunta, ¿qué es lo que has hecho? La hace para que analicemos lo que hicimos. La hace para que nos demos cuenta de la gravedad de las consecuencias. ¿Qué es lo que has hecho? Y no es una pregunta condenatoria, sino, oyes, reacciona. Date cuenta qué hiciste. Date cuenta de la gravedad de las consecuencias. Una pregunta, hermanos, que nos lleva al arrepentimiento. Y es que la convicción de pecado nos lleva al arrepentimiento. Una persona puede estar, dijéramos, paseando en la calle y decirle, mira, si tú te entregas a Cristo, si le pides perdón por tus pecados, Él te va a dar vida eterna, Él va a perdonar tus pecados. Y como decía el pastor Jusito, a veces hay gente que no lo entiende y dice, pues un poco de vida eterna no me caería mal. A ver,
¿qué hay que hacer? Repite esta oración: Señor, Señor, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Te entrego mi vida, en nombre de Jesús, amén, amén. Ya, con eso ya soy cristiano. Ay, qué bueno. Momento, ¿qué es lo que has hecho? No he entendido, porque solamente cuando entendemos lo que hicimos, esa pregunta Dios estaba diciendo: pon los pies en la tierra. Un ejemplo lo tenemos en la Biblia cuando el rey David cometió adulterio. Cuando el rey David cometió adulterio, él se asomó de su balcón, vio a una mujer bañándose que era casada, la llamó a su palacio, estuvo con ella, y todo ese tiempo él disfrutó ese momento. Él no se sintió mal por llamarla, por estar con ella, no, todo el tiempo se deleitó en eso. Pero cuando viene el profeta y le dice: pasa esta y esta situación, y dice él: castiguen al hombre que hizo eso, tú eres ese hombre. Y como que la pregunta de Dios viniera: ¿qué es lo que has hecho? Cuando entendió las consecuencias de su pecado, se arrepintió. Si no entiendes las consecuencias de tu pecado, no hay arrepentimiento. Y Dios quiere que lleguemos a ese punto, al arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con la convicción de pecado. ¿Cuándo te vas a arrepentir de algo que hiciste? Cuando te das cuenta de las consecuencias. El hombre llega borracho a su casa, golpea y pega y todo, y está acostumbrado a hacerlo, y cuando llega un día a la casa encuentra que ya no hay esposa, ya no hay hijos, tal vez una nota: me voy, ya no soporto vivir contigo, esto se acabó. Y ahí se da cuenta de la gravedad de su pecado. Todas las veces se acostumbra a llegar a golpear y llegar tomado y todo, y parece que no pasa nada, pero porque ahora cambia de actitud y dice: ¿dónde está? Y quiero ir a buscarla. ¿Por qué? Porque ahora se dio cuenta de las consecuencias. Si no has entendido realmente que tus pecados han ofendido a Dios, que por tus pecados mereces la condenación eterna, si no te das cuenta que por esos pecados en tu vida vas a ir directo al infierno, no te vas a arrepentir. No hay arrepentimiento. Por eso algunos ni se sienten mal por su pecado. Me recuerda esos videos de YouTube cuando vemos que salen adolescentes que hacen travesuras, estrellan un carro, atropellan a alguien, disparan un arma y piensan: todo es chiste, todo es broma, todo es alcohol. Pero en YouTube se ven los videos donde están esos adolescentes cuando el juez dice: sentenciado a tantos años de prisión, y ahí es donde suelta el llanto, suelta la desesperación, o dice: sentenciado a pena de muerte. ¿Y por qué no lloraba antes? ¿Por qué no se la pasó llorando todo el tiempo que lo apresaron y lo tenían mientras se llevaba el juicio? Como decimos vulgarmente, no le había caído el 20. Por eso digo que esta noche te lleves esta pregunta a tu casa: ¿qué es lo que has hecho? Tal vez de entrada digas: yo no hice nada. Vuelve a preguntarte: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Porque el verdadero arrepentimiento no es repetir una oración, es un cambio de actitud respecto al pecado. Como aquel adolescente que se da cuenta, sentenciado a tantos, le aseguro que dice: no vuelvo a tocar un carro, no, ahorita se lo prometo yo. Un cambio de actitud.
Aquel hombre que perdió a su familia por el alcohol, un cambio de actitud porque ve las consecuencias. ¿Cómo contestarías tú a la pregunta que Dios le hizo a Eva? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que señala tu conciencia? Hay algo que ahorita la conciencia está: acuérdate de esto que pensaste, de esto que dijiste. ¿Qué es lo que necesitas confesar y renunciar a ese pecado? Deja ya el pecado y ven a Jesucristo. Él no quiere que nadie perezca. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Note estos dos versículos. El versículo 9 dice: Dios es paciente. Dios no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos les caiga el 20 y digan: sí, fallé, sí, he pecado, me arrepiento de haber pecado. Y el versículo 10 dice: porque Dios va a venir cuando no te lo esperas. Tal vez ahorita dices: sí, pero ahorita no quiero. Y si vienen los próximos 15 minutos y todas las cosas serán deshechas, y el fin del mundo vendrá, el día del juicio vendrá. ¿Por qué no ha venido ya el día del juicio? Porque Dios no quiere que todos perezcan. Dios no quiere que todo el mundo vaya directo a condenación, al infierno. Cada segundo que pasa y que no ha venido el día del juicio de Dios es un segundo más de misericordia de Dios. Él quiere que te arrepientas de lo que has hecho. ¿Qué es lo que has hecho? Recuerdo una ocasión, había un joven que llegó borracho, oraron por él, se entregó su vida a Cristo, empezó a caminar en el camino de Dios. Y como a los tantos meses, unos 5 meses, de repente llega borracho otra vez en el grupo de jóvenes. Y algunos jóvenes: no, mira, levántate, tú puedes, Dios está contigo y no sé qué. Y pues sí, lloró y todo. Y como a los 2 meses después vuelve a venir borracho. Y de ahí: ¿qué te pasó? Si estabas bien hoy, pues no te preocupes, aquí está. Y ese joven se empezó a acostumbrar que le decían: no te preocupes, tú puedes, estamos contigo, vamos a orar por ti. Y ya después no era cada 2 meses, era cada mes. Y después cada semana ya llegaba borracho al grupo de jóvenes. Y decían: no, es que no es así. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Como a los 2 años llegó el rumor al grupo de jóvenes: oigan, ¿qué creen? Hace una media hora acaban de atropellar a fulano, un tráiler lo mató. Y todos estaban en la duda: ¿será que lo mató porque iba borracho? ¿Será que lo mató porque salió mal? ¿Estaba a cuentas? ¿No estaba a cuentas? Lo que dice el texto: el día del juicio viene cuando no te lo esperas. ¿Qué es lo que has hecho? Una pregunta que nos lleva al arrepentimiento. Pero también, número 3, es una pregunta que antecede a la promesa de salvación. Una pregunta que antecede a la promesa de salvación. ¿Qué es lo que has hecho? El texto precisamente más adelante, después que Dios le dice:
a Eva: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, dice, y yo comí. Y entonces le dice Dios a la serpiente: ahora te va a pasar esto y esto. Y le dice: un descendiente de la mujer, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza, le dice Dios a la serpiente. Y esa es la primer promesa de salvación. Satanás queriendo destruir nuestra vida y Dios prometiendo salvación. Cristo en la cruz hirió a la serpiente en la cabeza, destruyó a Satanás. En la cruz le quitó todo poder. La salvación ahora es posible para ti y para mí. Dios había prometido esa salvación justo después del ¿qué es lo que has hecho? Y al igual que Eva, todos nosotros hemos pecado. Dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos hecho cosas malas, todos hemos tenido malos pensamientos, todos hemos quebrantado la ley de Dios, y a todos nos ha acusado nuestra conciencia alguna vez. Ninguno de nosotros es justo, pero a pesar de todo, Dios ofrece hoy perdón y vida eterna a los pecadores. Sí, merecemos la condenación, merecemos el castigo de Dios, pero ¿por qué no nos castiga? Ha detenido el castigo para ofrecernos perdón. Ha detenido el castigo, como dije, cuando Eva comió, ahí era el momento de matarla, pero en vez de matarla, detiene el castigo y dice: ¿qué es lo que has hecho? Ha detenido ahora Dios el castigo porque quiere ofrecernos el perdón. No importa qué pecado hayas cometido o qué tan grave haya sido lo que hayas hecho, Dios quiere perdonarte hoy. Dios quiere que empieces el año completamente limpio. Solo tienes que traer todos tus pecados a Jesucristo y poner toda tu fe en Jesús. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos perdonados, somos justificados por la fe, dice, la fe en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y Él te perdonará. Quien no se quiera arrepentir no recibirá el perdón de Dios. Quien no se quiera arrepentir irá a condenación, irá al infierno, irá a pagar en carne propia por todos sus pecados. Por eso Dios, antes de ejercer el juicio, te pregunta esta noche: ¿qué es lo que has hecho? Pónganse de pie, hermanos. Escucha nuevamente la pregunta de Dios: ¿qué es lo que has hecho? Cuando salgas y vayas a casa, ¿de qué trató el mensaje? ¿Qué es lo que has hecho? Cierra tus ojos un momento y piensa que Dios te hace esta pregunta hoy: ¿qué es lo que has hecho? Ay, Señor, pero eso lo hice hace un mes, fue el año pasado, ya no cuenta. ¿Qué es lo que has hecho? Sí, fue hace 3 años, no sé por qué ahorita me estoy acordando de eso, que mentí, que engañé, que traicioné. ¿Qué es lo que has hecho? Responde a Dios con arrepentimiento. Ven a Jesucristo y todos tus pecados serán borrados.
Inicia el año con el perdón, con la vida nueva que solo Jesucristo puede darnos. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mi hermano en Cristo, ¿qué es lo que has hecho? Iniciemos el año caminando con Dios todos los días. Y si has permitido que parte del mundo esté en tu vida, quita esos pecados, quita esas cosas del mundo. Dejemos el mundo atrás y sigamos únicamente a Jesucristo. ¿Qué es lo que has hecho? Señor, nos llevamos esta pregunta esta noche. ¿Qué es lo que has hecho? Y es que tu palabra nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a ver la gravedad de nuestro pecado, la gravedad de nuestro engaño, de nuestras mentiras, de las malas palabras, la gravedad de los malos pensamientos y de las acciones equivocadas. ¿Qué es lo que has hecho? Sí, Señor. Padre, hoy, Señor, te pedimos que limpies nuestra vida. Queremos vivir un año 2024 cerca de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón, que dejemos completamente el mundo atrás y solo vivamos para ti.